Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver un poco acerca de la importancia de ser esos instrumentos, porque Dios no va a actuar a menos que use vasos terrenales. Y usted debe de saber eso. Dios se va a mover cuando encuentre hombres y mujeres dispuestos a ser usados por Él. Y aquí en el capítulo 37 de Ezequiel, usted debe de saber mucho acerca de esta historia. Habla de una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Y creo que es interesante ver, si usted está interesado realmente en ser usado por Dios, el estudiar precisamente los profetas, ¿verdad? Yo creo que sería bueno. No sé cuántos han leído, por lo menos desde Isaías hasta Malaquías. Pero si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Y usted se va a sorprender ahí de muchas cosas y va a aprender acerca de ellos. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Mire cómo usted debe de buscar esas experiencias, porque no son nada raras en Dios. Tal vez son raras para el cristiano tradicional, pero delante de Dios esto debe ser algo normal. Esto debe ser algo que no debe de sorprendernos. Pero si alguien hoy viene y nos dice: fíjese que yo tuve la experiencia que me sacaron y me llevaron, o que me jalaron del pelo y me llevaron, dice: este está loco. Pues déjeme decirle que todos los siervos de Dios estaban locos entonces. Y la Biblia así dice que lo más loco de Dios es más cuerdo que lo cuerdo de los hombres. Nosotros tenemos que experimentar, hermano, pero solo lo va a experimentar si lo anhela. Y que se cumpla usted lo que decía el salmista: como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene que haber desesperación, tiene que haber, hermano, aquello de decir: Señor, si no lo tengo me voy a morir. Y es una realidad. Si no tenemos la vida del Espíritu, hermano, nos vamos a morir. Porque el mundo nos va a ir atrayendo. Porque no estamos encontrando la vida de Dios. Y si no encontramos, si no tenemos, si no vivimos la vida de Dios, pues vamos a tener que buscar otra vida. Y qué triste es, hermano, que habiendo tenido la oportunidad de disfrutar la vida de Dios,
Bueno, tal vez por temor a Dios no nos vamos a ir al mundo, pero tampoco vamos a disfrutar la vida del mundo. Ahora, mire las experiencias. Y Ezequiel, hermano, era un hombre que léalo, estúdielo. Y ahí usted se va a dar cuenta de las experiencias raras de este hombre. Tal vez es uno de los profetas que vivió experiencias más raras. Digo uno porque hay otros que vivieron también experiencias así muy raras. Que los agarraban del cabello, hermano. Y se los llevaban. Y sentían el dolor. Los hacían comer rollitos. Literales. Ahora, dice aquí, mire, lo puso en un valle que estaba lleno de huesos secos. El verso 2 dice, y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos, características, eran muchos y estaban secos. Mire la importancia de que se levante una persona de parte de Dios. Si usted no se levanta como un portavoz de Dios, hermano, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Usted se puede quejar de todos los cristianos, se puede quejar de todos los ambientes, pero ¿cuándo va a actuar Dios y cuándo van a cambiar las cosas? Hasta que se levante alguien. Y ahora dice que en el verso 3 le preguntan, y es interesante, hermano, que Ezequiel usa el título que usó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaba nuestro Señor Jesucristo a sí mismo? Hijo del hombre. Y a él le dicen, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y mire lo tremendo, porque yo creo que él respondió lo mismo que usted y yo responderíamos. Porque no hay ninguna diferencia. A veces nosotros decimos, es que Dios usaba aquel porque era. No, lo usaba porque simplemente se dispuso a ser usado. La Biblia dice que aún Elías era de las mismas pasiones de nosotros. Imagínense, era un cobarde que le tenía miedo a una mujer. Igual que los hombres de hoy. Cuando Jezabel le dijo, te voy a matar y te voy a decapitar, ¿qué hizo Elías? Hasta le dijo a su criado, mejor aléjate de mí porque te van a llevar a ti también. ¿Qué le respondió Ezequiel? Le dijo, sí, yo sé que voy a... ¿Así dijo? No sé. Mira, ¿qué es lo que marca la diferencia entre una persona y otra? ¿Sabe lo que marca la diferencia? Es en oír la voz de Dios. En eso marca todo. Dice aquí, mire, él siguió oyendo la voz de Dios. Se mantuvo en esa actitud. Bueno, no sé, pero aquí estoy. Verso 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Mire, qué absurdo. Imagínese usted hablándole a unos huesos, hermano. ¿Cómo lo mirarían a usted? ¿Cómo lo mirarían a usted hablándole a un árbol?
Parece ridículo, ¿verdad? Mire las ridiculeces que hacía Jesús. Se para ante un árbol y le dice, no me dices de comer, te quedas seca. ¿Y qué pasó? Al otro día pasaron sus discípulos y ya estaba toda. ¿Le hablaba Jesús a los árboles? ¿Le hablaba Jesús a los vientos? ¿Le hablaba Jesús a las aguas? Y por poco hace que las piedras hablen. ¿Sí o no? Le digo, si estos no me alaban, las piedras van a alabarme. Lástima que se pusieron a cantar esos hombres. Pero usted tiene que saber, hermano, la importancia de hablar, de declarar, de no quedarse con la boca callada. ¿Cuántas cosas, hermano, han sucedido contrarias a su vida porque usted se quedó callado? ¿Cuántas veces no han venido las bendiciones de Dios a su vida porque usted no ha abierto su boca? Ay, es que será mío o no será mío. ¿Será de Dios o será mío? ¿O será del diablo? Usted se ríe porque le ha pasado, ¿verdad? Voy a ser ridículo y si no es de Dios se van a reír de mí. ¿Y si era de Dios? ¿Dónde hizo el ridículo? Mire, ahí estaban los huesos. Y les dice, oíd palabra del Señor. Esa era la orden. Vas a profetizar sobre esos huesos y les vas a decir, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios de estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y saldréis y sabréis que yo soy el Señor. Mire, la voz de Dios ya se había oído y los huesos se quedaron igual. ¿Sí o no? Ya había hablado Dios que iba a entrar espíritu en ellos, que iban a ponerse tendones, que iban a ponerse carne, que iban a poner todo. ¿Y cómo estaban los huesos después de que Dios habló? Igual. Decimos, Señor, habla, habla. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué rato se ha hablado? Es que no va a actuar la palabra hasta que salga de nuestra boca. Mire qué riesgo el que Dios ha tomado, hermano. Porque eso es arriesgarse. Si yo fuera Dios, hermano, discúlpeme, pero yo no hubiera tomado el riesgo. Al final, mire, ¿se da cuenta por qué no podemos echarle la culpa a Dios? ¿Se da cuenta por qué no podemos cruzar los brazos y decir, bueno, es que yo estoy así porque es la voluntad de Dios? No. Si toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces, todo lo malo que pasa no es la voluntad de Dios. No es culpa de Dios. Dios nos ha delegado a nosotros, entendámoslo. Pero nosotros estamos, hermano, tan metidos en el yo. Yo no puedo, yo, quién sabe, yo estoy carnal, yo soy esto, yo soy esto.
Y peor si miramos al que está al lado nuestro. Y peor si el que está al lado nuestro empieza a hablar negatividades. ¿Ah? ¿Qué decimos nosotros? Ah, si ya sabía yo, igual, el mismo sentir. Estamos en el mismo espíritu. Esto ya no tiene solución. Cantamos un canto que decía, no hay imposibles para Dios. ¿Usted lo cree? ¿De veras? Sí, hermano, yo creo que no hay imposibles para Dios, menos esta situación que estoy viviendo. Mire, la voz de Dios salió. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios que hables algo? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra para su pueblo, para su hijo, para su hija? Y por tu culpa, esa persona ha quedado en la misma condición. ¿Cómo estaría la vida del pueblo de Dios, hermano? ¿O será que Dios no tiene una palabra para cada uno de nosotros? ¿Ah? ¿Tendrá Dios una palabra para cada uno de nosotros? ¿Será que tiene que venir alguien de afuera para que nos dé una palabra? Y ahí estamos ahí. Mira, solo con que tú le des una palabra al que está al lado tuyo y que cada uno le dé una palabra de parte de Dios al que está al lado tuyo, ¿cómo saldríamos de aquí? ¿Qué cosas tendrá Dios que decirnos a nosotros? Pero no solo para endulzarnos nuestros oídos, ni para que nos sintamos bien, ni para que digamos, ay, sí, me siento amado, porque eso es lo que buscamos muchas veces. ¿No? Que nos digan cosas bonitas. ¿Verdad que sí? Mi pequeña. Y ahí, ay, sí, yo soy esta pequeña, ay, qué rico. Ay, sí. Mire, hay cosas más importantes que sentirnos bien. Mire, los huesos estaban ahí tirados, estaban tranquilos. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Qué pasó? Mire, ¿qué pasó con este hombre? Verso 7. Dice, profeticé pues, como me fue mandado. ¿Está usted dispuesto a obedecer, hermano? Solo 2 amenes hoy. ¿Está usted dispuesto a obedecer? Ese amén no convence, hermano. Ni a usted se convenció. ¿Está usted dispuesto, hermano? ¿Ah? ¿Está o no está dispuesto? Ya. Mire, profeticé como me fue mandado. Óigame bien. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mire, ahí estaban los huesos tranquilos. Y de repente los huesos, hermano, empiezan a chocar unos con otros. Pa, 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 pa. Ha de haber dicho el hueso, pero si estaba tranquilo. Antes me sentía bien así. Y ahora... Ay.
Mire, es que necesitamos la voz de Dios, hermano. Mire, no para hacernos sentir bien, sino para que entendamos el propósito, el trato que Dios está haciendo en nuestras vidas en ese momento. No es para que nos digan siempre, no tengas pena, no vas a sentir dolor ya más. No. Sino para que te aclaren y te digan, mira, vas a tener que aguantar. Porque el proceso que Dios te va a meter va a ser a veces un horno. Y vas a tener que llorar. Porque no todo va a ser palabras de agrado, hermano. A veces lo que necesitamos son palabras que vengan a decir, aguántate. No seas chión. Si aguantas, si soportas, vas a ver la obra perfecta de Dios en tu vida. Empezaron los huesos, mire. Ahora, ¿cuándo empezó a haber movimiento? ¿Cuándo él habló? Cuando Ezequías dijo lo que, o Ezequiel, perdón. Cuando Ezequiel dijo lo que Dios le había dicho que tenía que profetizar. Verso 8 dice, y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Porque nosotros, hermano, si no entendemos estos principios, nos vamos a frustrar. Porque nosotros tenemos un concepto, hermano, de que todo tiene que ser a nuestra manera. ¿Se recuerda un ciego que le trajeron al Señor? Y que el Señor puso su mano sobre él y le dijo, ¿cómo miras? Dijo, bueno, pues veo, no sé si son árboles o son hombres. ¿Usted cree que el Señor no podía hacerlo todo de una vez? ¿Sabe por qué no lo hizo de una vez todo? Porque si no nosotros nos frustraríamos. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que echar fuera a los demonios que tenía el Gadareno? ¿Será que la primera vez que le dijo, se van fuera, salieron los demonios? ¿Así fue? Ahora, ¿tendría Jesús la autoridad, hermano, para echarlos fuera desde la primera vez? ¿Y por qué no salieron? Para que entendiéramos nosotros, por causa nuestra, que Dios a veces va a trabajar en etapas, en periodos. Ahora, profetizó Ezequiel y no se completó. Ahí está la gente. Ya vio, usted profetizó y no se cumplió todo. Esa profecía era suya o a saber de quién era. ¿Qué pasó entonces? Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu. Es que nosotros tenemos que entender, hermano, las diferentes
dimensiones en las cuales nosotros estamos operando. Una cosa es lo terrenal y otra cosa es lo espiritual. A veces tenemos que hablar a lo terrenal, a veces tenemos que hablar a lo espiritual. Mire, hasta los carros a veces hay que hablarles. ¿Sí o no? Sí. Ahora que venía de Monterrey, se me quedaron las llaves adentro del cofre. En la frontera, hermano. Por sacar un cable, dejé la llave dentro del cofre. Y venían 3 hermanas conmigo. Nos bajamos a comer a un restaurante. Y nos sentamos en la mesa. Y le digo a las hermanas, les voy a dar una mala noticia. No tengo llave del carro. Pero comamos tranquilos. Y yo pensando, ¿y cómo le hago ahora? Pero comimos. De ahí digo, Señor, envía a alguien que nos ayude. Y salí yo antes del restaurante que las hermanas todavía se quedaron adentro y yo salí. Y habían 2 muchachos ahí. Y le digo, miren, ustedes de casualidad no saben cómo abrir carros. Pero tuve que acercarme a Dios y pedirle a Dios que enviara personas. Si no abro mi boca, hermano, hubiera tenido que pagar, qué sé yo. Y ni bien les dije, ¿por qué? Porque imagínense que yo le diga, mira, ¿será que me puedes abrir aquel carro? Y de ahí dije, pero ¿cómo no esperé que las hermanas salieran para que no se viera así tan sospechoso, verdad? Porque ellos podrían haber pensado, ¿no será que este se quiere robar el carro? Y empezaron, hermano, y dijeron, vamos a buscar una antena. Y buscaron por ahí un carro y le quitaron la antena. Y me abrieron el carro. Pero yo sabía, óigame, yo sabía que tenía que pedirle a Dios que me mandara ayuda. Es que si uno no abre su boca, hermano, no cambian las circunstancias. Usted tiene que aprender a abrir su boca. Esa boquita que Dios le dio, se la dieron por algo. No solo para comer. Ahora, óigame bien, dice que aquí, ahora tenía que profetizarle al Espíritu. Y di al Espíritu, dice el verso 9, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Tenemos que entender, hermano, mire, vamos a hacer locuras. Vamos a hacer locuras. Pero locuras para el hombre, para el carnal, para el ignorante del poder de Dios. Usted tiene que estar dispuesto a hacer el ridículo. Hablamos en una de las últimas clases acerca de Isaías. 3 años desnudo,
Imagínense. Era como para que lo metieran al manicomio, ¿sí o no? Indecente, pervertidor. Si usted no está dispuesto a hacer ridículos, hermano, disculpe, usted no va a ser un instrumento en las manos de Dios. Si usted todavía tiene su cordura, si usted todavía tiene ¿cómo se me va esta palabra? Su ética. Hay otra palabra ahí que no se me viene ahorita. Si usted todavía tiene esa no, es. Bueno, usted piense ahí eso. No puede usted ser un instrumento en las manos de Dios, hermano. Si usted no está dispuesto a pararse aquí y brincar y hacer el ridículo, usted no puede servir a Dios. Párese en la silla. Bájese. Yo sé que algunos intentaron, tal vez por situaciones físicas no pudieron hacerlo, pero vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 21 del libro de los Hechos. Verso 8. Y está relatando el escritor de los Hechos el viaje de Pablo. Dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Mire. ¿Será que Dios va a usarnos gráficamente a nosotros? Llega Agabo, hermano, y agarra el cinto de Pablo y se amarra. ¿Por qué no solamente le dice así dice el Señor? Mire, cuando usted empieza a ser usado por el Espíritu Santo, usted va a hacer cosas raras, hermano. El Señor en algunas ocasiones le escupió la boca a otro. Asegúrese que sea Dios. Porque si no, lo que se va a ganar es una buena demanda. ¿Sí o no? Hacer lodo con saliva y ponérsela en los ojos. Estamos hablando de nuestro Señor.
¿Y por qué él hizo todo eso? Si para él hubiera sido fácil solamente decir, sé sano, ya, recibe. Él no tenía necesidad de hacer lodo. Él no tenía necesidad de escupir. Él lo hizo porque nosotros sí tenemos necesidad de hacerlo. Ahora, qué cosas raras que no están escritas Dios te va a poner a hacer. Y digo que no están escritas, no que no se hayan hecho antes, porque no todo lo que se ha hecho está escrito. Y aún si no se hubiera hecho antes, el Señor dijo, obras mayores que las que yo hice ustedes harán. Así que no sería raro que usted empezara a caminar por la pared. ¿Sí o no? ¿Será eso antibíblico? No. Bueno. Vamos aquí siempre aquí en el libro de los Hechos. Capítulo 13. Verso 4. Mire qué lenguaje que usa aquí la palabra, hermano. Dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. ¿Podrá el Espíritu Santo enviar hoy a alguien a hacer algo? ¿No será que así debería ser todos los días con tu vida? Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros estamos pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora a dónde voy? Si estás en comunión con el Espíritu Santo no vas a tener ese problema. Simplemente vas a ser guiado por el Espíritu. Dice, descendieron a Seleucía. No, a Seleucía. Y de ahí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina. Perdón, hermanos, que ya necesito lentes. No quería aceptarlo, pero proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante, después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Mire, es que como que hay un poquito de diferencia entre el evangelio ese y el que nosotros vivimos. Digo yo, no sé, ¿cómo dice usted?
¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Sabe qué hacemos nosotros? Hagamos un círculo de oración. Padre, reprendemos todo espíritu. Ay, Señor, mira ese brujo que está ahí, Señor. Y cuando salga ese brujo, entonces vamos a dar tu palabra, Señor. Si entra nada más, dice el Señor, reprenda al diablo, Señor, reprenda al diablo, Señor, reprenda al diablo. ¿Qué hubiera pasado? Ahí se queda. ¿Qué hizo Pablo? Habló. Habló. Mire, usted tiene poder en su voz. Úsela. Úsela. Pablo no dijo, ay, qué ridículo voy a hacer, estoy en una casa extraña, soy un invitado, y de repente este es un nuevo invitado también del dueño de la casa. Usted tiene que saber la autoridad que usted tiene de parte de Dios, hermano. Usted es un embajador de Cristo. Y si usted va a ir a algún lugar, usted tiene que ir en autoridad. Usted tiene que saber, porque si usted mismo no lo sabe, mucho menos lo va a reconocer el enemigo. ¿Por qué aquel endemoniado agarró a aquellos 7 que lo estaban echando fuera al demonio? Que ahí estaban diciendo, te echamos fuera en el nombre de Jesús del que predica Pablo. ¿Y qué les dijo el demonio? A Jesús yo reconozco y sé quién es Pablo. Pero ¿y ustedes? Tú sabes quién eres en Dios. Es que tú tienes que saber quién eres en Dios, hermano. Y no porque andas con el hermano, no porque andas con fulanito, no. Tú eres tú en Dios. Pero las cosas no van a suceder hasta que tú hables. En ti está la decisión. Si va a actuar Dios o no va a actuar. Ahora, cuando Dios va a hacer algo, vamos a segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Perdón, vamos al verso 14, perdón. Fíjense que aquí se iban a enfrentar a unos adversarios, el pueblo de Israel. Verso 14 dice, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, así dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos, y he aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. Imagínese usted hablándole así a una persona.
Mañana te va a pasar esto, pero no tengas pena. Verso 17. Es que eso está serio. Mire, no era fácil. Dice, no necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Mire, hermano, ¿cuántos jóvenes, cuántos hermanos, cuántas hermanas necesitan oír la voz de Dios que les diga, es tiempo de que te levantes y le sirvas a Dios y busques a Dios? ¿Por qué sus hijos no le están sirviendo a Dios? No, hermano, sí, fíjese que están en un privilegio, sí. ¿Será? ¿Será eso servir a Dios? Porque para verdaderamente servir a Dios tienen que estar llenos del Espíritu Santo. No solo que tengan un privilegio. Cualquiera puede estar sirviendo en un privilegio y hacerlo porque le gusta. Eso no es servir a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en los últimos días nuestros hijos, ¿qué? Iban a profetizar. Iban a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Son tus hijos llenos del Espíritu Santo? Ay, hermano, pero si están todavía pequeños, son unos niños todavía. ¿De qué edad y el Espíritu Santo puede tocar a alguien? ¿Desde cuándo? ¿Habrá edad para que el Espíritu Santo llene a una persona? Es que tenemos nosotros que vivir este evangelio, hermano. Ahora, estaban los soldados afilando sus espadas y afilando sus lanzas y puliendo sus escudos y qué sé yo, toda su armadura que iban a llevar. Y ese no era el plan de Dios. ¿Qué hubiera pasado si no se levanta el profeta y habla? ¿Cuántos hubieran muerto en la batalla? Tal vez hubieran tenido la victoria, porque la victoria era del pueblo de Dios, pero ¿cuántos hubieran muerto? ¿Al costo de cuántos? ¿No crees que ya es tiempo que nos estemos ya dejando de conformar? Con que decir, bueno, al final tuve la victoria, sí, pero ¿a costo de qué? ¿Cuánto perdiste? Y se levanta el profeta. Y es que Dios habla, hermano. Dios habla. Ahora no le va a hablar a todos de la misma manera. No le va a hablar a todos porque no todos tenemos la misma función. Pero si tú eres llamado a funcionar en esa área, tú eres responsable de que Dios hable a través de ti. Y Dios te lo va a demandar.
Tal vez a otros los va a usar de otra manera. Eso es a ellos. Y tal vez tú vas a decir, pero ¿por qué a aquellos Dios no les habla? ¿Por qué tengo que ser yo el responsable? Porque esa fue la función que Dios te dio. Es como la mano diciendo, ¿y por qué yo soy el que siempre tengo que estar ahí agarrando las cosas? ¿Por qué no lo agarra el pie? Y claro, ¿podrá el pie agarrar cosas? ¿Podrá el pie agarrar cosas? ¿Podrá una persona con los pies tomar agua? ¿Agarrar un tenedor y llevarse la comida a la boca? ¿Rascarse las orejas? ¿Podrá? Sí. Claro que sí. Hay personas que no tienen brazos y hasta han sido artistas, pintores. Pero esa no es su función. ¿De quién es la función? De las manos. Ahora, yo creo que ya es tiempo, oíme bien, ya es tiempo que tú te ubiques en tu posición. Si tu posición, oíme, si tu posición es ver y hablar y oír de parte de Dios, es lo que tienes que estar haciendo. Si tu función es recibir sueños de Dios, visiones de Dios, es lo que tienes que estar haciendo. Y no soñando solo porque te gusta roncar. Y a todo le quieres hallar significado. No hablo de eso. Pero yo creo que como parte del cuerpo de Cristo, hermano, hay pueblo de Dios que tiene que funcionar de esa manera. Y si tú eres uno de esos y no estás funcionando, a ti te lo van a cobrar. Por eso tú no puedes estar viendo al hermano o a la hermanita. Ay, si ella profetiza, entonces yo profetizo. Esto es individual, hermano. Imagínense que este profeta hubiera dicho, bueno, vamos a ver si alguien más se levanta profetizando. ¿Ver? Mira qué autoridad tiene el que oye la voz de Dios. Hasta el rey se somete. Por eso yo he dicho, a mí me preguntan a veces, ¿quién es el que debe de gobernar o de tomar las decisiones en el hogar? El más espiritual. El que oye la voz de Dios. Porque si el otro es un impiazo y medio, ¿qué hizo? Mire, ¿qué hizo el rey? No dijo, no será una trampa del diablo para que no nos preparemos y que nos destruya el enemigo. Póngase en el lugar del rey. No era fácil de tragarse esa píldora, hermano. Porque el enemigo ya estaba enfrente. Al otro día iban a pelear. Y se levanta un hombre por ahí diciendo, no se preocupe, no van a pelear.
Si usted hubiera sido rey, ¿qué hubiera hecho? No se me ponga muy espiritual. Ahora, ¿usted cree que el rey, si cualquier otro se hubiera levantado, le hubiera creído y le hubiera obedecido? Porque a este sí le creyó. Porque ya tenía un récord. Ya había sido probado. Dios no te puede usar en las cosas grandes si no has sido fiel en las cosas pequeñas. Ponte a pensar las cosas grandes que Dios puede usar contigo, que Dios puede hacer contigo. Ponte a pensar lo más grande que Dios puede hacer a través de ti. Pues eso no lo vas a alcanzar si no te preocupas en las cosas pequeñas. Si no te preocupas en ser un instrumento en las manos de Dios. Que Dios te dice, saluda a fulanito. Y dile que lo amas. ¿Y eso qué? Eso no. Yo quiero algo grande, Señor. A mí úsame para cosas grandes. Si no eres fiel en lo poco, yo no te voy a usar en lo mucho. Ay, hermano, pero es que yo quisiera profetizar así, esas profecías que conmueven y que todo el pueblo se estremece. Empieza con lo pequeño. Nunca creas que vas a empezar en lo grande. Eso es antibíblico. Eso está como los que emigran a este país, que quieren ya a la semana tener su casa, su carro y ser dueños de negocios. ¿Verdad? ¿Cuántos vienen así con esa mentalidad? Oh, no, yo llego allá y ya al mes ya mi casa ahí. Ahora hay gente que usted la ve ya con sus casas, sus carros. ¿Pero cómo empezaron? Hay gente que usted ya la ve con su cadena de restaurantes, qué sé yo. ¿Pero cómo empezaron? En una mesita tal vez, vendiendo tacos. Empieza a poner su mesita. Se van a burlar de usted tal vez. ¡Ah! La profecía que dio, que Dios está con nosotros. ¡Ah! Eso ya lo sé yo. Usted sabe que muchas veces esos grandes profetas era lo único que decían. No temáis. Pero si eso ya lo sé, hermano, si lo tengo en la Biblia, mire, hasta la Biblia tengo abierta ahí en el Salmo 91. Sí, pero necesita salir de tus labios. Verso 20. Y eso, entendámoslo, hermano. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso de pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Aleluya. Sí, claro. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios está seguro? Usted sabe.
Por eso los templos se llenan. Cuando hay terremotos, cuando hay pleitos, se llenan. Vamos a la iglesia, estamos seguros, sí, estamos temblando, pero estamos seguros. Y pasan los años, ¿y cómo están? Seguros. Seguros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos seguros, sí, Señor. ¿Será eso suficiente? ¿Qué más dice? Confiad en sus profetas. ¿Y qué? Y seréis prosperados y triunfaréis. ¿Habrá mucha diferencia entre estar seguros y ser prosperado y ser un vencedor? ¿Habrá mucha diferencia, hermano, entre usar el escudo y usar la espada? ¿Para qué sirve el escudo? Ahí está. Y no me dio el diablo. Aleluya, gloria a Dios. ¿No es esa la vida del cristiano hoy? ¿Cómo está, hermano? En victoria, hermano. El diablo no me pudo derrotar. Y me dio una paliza tremenda, pero aquí estoy de pie todavía. ¿Será esa la vida que Dios quiere para nosotros? ¿Qué dice? Si confías en los profetas, vas a agarrar la espada y vas a descuartizar a ese enemigo. ¿Necesitará el pueblo, hermano, oír la voz suya de parte de Dios? Mire qué importante es, hermano. El que habla. ¿Sabe por qué en muchos lugares no se mueve el Espíritu Santo de Dios? Porque no hay un hombre o una mujer que dé la palabra para que el Espíritu de Dios se mueva. Tanta palabra de maldición que tenemos, hermano. Ahora que estuve en Monterrey, pasamos frente a la casa de una hermana y me dice, mire, hermano, ahí tiene su humilde casa cuando la necesite. Mire qué acomplejados somos nosotros, hermano. ¿Por qué tenemos que ponerle cosas negativas a las cosas que Dios nos ha dado? Yo he ido a iglesias, hermano, donde el pastor dice, aquí en esta humilde casa para el Señor. Es casa del Señor. Tenemos nosotros, hermano, que cambiar nuestro hablar. Pero ya no solamente oírlos, que eso ya usted lo sabe. ¿Cuántas veces no le he dicho? Hay que hacerlo. Va a ser el ridículo. ¿Qué le hagan el ridículo, hombre? Pero que cuando de aquí a unos 3, 5 años usted hable de parte de Dios, la gente diga, ¡hey! Preparémonos. Dios habló.
No crea que la gente lo va a aceptar al principio. Y esa es una de las primeras pruebas. ¿Y por qué no habla? Ay, hermano, es que no, la gente no me cree. La gente no te cree. Tiene razón. Cuando vean termino. Primera de Reyes. Primera de Reyes. No, perdón, Segunda de Reyes es, Segunda de Reyes. Capítulo 2. Verso 3. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? ¿Con qué intención se le acercaban estos hombres? ¿Ah? Ahora, óigame bien, eran hijos de profetas. ¿Y sabían lo que le iban a pasar? ¿Sabían lo que le iba a pasar a Eliseo? ¿Ah? ¿Sabían? ¿Verdad que sí sabían? ¿Y qué le responde Eliseo? Sí, hombre, eso ya lo sé. Imagínense una congregación así. ¿Cómo sería? Aleluya. ¿Será posible que haya una congregación así? ¿Será posible? Que hayan radiografías por todos lados, hermano. Entra un lobo rapaz y más tardan en entrar que en salir apaleado. ¿Sí o no? Pero es triste que los lobos rapaces están hasta predicándoles a las ovejas. Y las ovejas, me. Ya conforme sigue predicando el lobo rapaz, ya no dice me, sino dice que ya las hizo a su manera. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué parte del cuerpo es usted? ¿Qué parte del cuerpo es usted? Ubíquese ya. Ubíquese. Yo creo que estamos viviendo ya tiempos, hermanos, en los cuales no nos podemos ya dar el lujo de andar como meteoritos a ver a dónde le pegamos. Yo creo que ya es tiempo de tomar nuestra órbita y saber a lo que fuimos llamados. Hemos leído, usted lo ha leído ya muchas veces, ¿verdad? Que no todos los miembros son iguales. Si usted es parte, hermano, si usted es parte de los pies, pues funcione como pies. Pero si es parte de los sentidos receptores, funcione como sentido receptor.
para bendición del pueblo de Dios. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita dirección. Y cuando digo pueblo de Dios, no piense en la congregación entera, no. Piensa en los individuos primero. Y entonces Dios lo va a ir levantando y levantando. Hasta que cuando usted hable, ¡wow! Póngase de pie. La palabra del Señor dice, no hará algo el Señor sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Si tú tienes un llamado profético, Dios te va a estar hablando a ti. Y tú tienes esa responsabilidad de ser un atalaya. Dios le dice al profeta, te he puesto como atalaya. Y si viene el enemigo y entra y tú no le advertiste, el pueblo va a sufrir las consecuencias, pero a ti te voy a cobrar su sangre. Y si tú das la alarma y el pueblo no se apercibe y es destruido, el pueblo será destruido, pero tú serás salvo. Afila tu oído, hermano. Afila tu visión espiritual. Porque a eso has sido llamado. Levanta tus manos a Dios. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.